El café en la sala de descanso solía ser un espresso del bueno. Teníamos las pequeñas cápsulas metálicas, codificadas por colores según la intensidad, apiladas en esbeltas torres de cristal que captaban la luz de la mañana filtrándose desde el imponente horizonte de Madrid. Era un detalle, un lujo de 2 € que el viejo, nuestro fundador, don Fernando, insistía en mantener. Solía decir que si vas a pedirle a la gente que mueva millones de euros antes del mediodía, lo mínimo que puedes hacer es tofe con dignidad. Ahora era un cieno marrón en una cafetera de cristal genérica que olía a avellanas quemadas y desesperación. Me quedé allí mirando cómo el líquido oscuro goteaba lentamente en mi taza, dándome cuenta de que el café era la metáfora perfecta de lo que se había convertido West Axis Consolidated en los últimos 6 meses. Desde que don Fernando se retiró a su viñedo en La Rioja, y la junta directiva trajo a Javier, todo había pasado de la sustancia a la apariencia. Javier, él insistía en que lo llamaran solo Javier, no señor Sterling. Tenía 34 años, llevaba zapatillas deportivas que costaban más que mi primer coche, y usaba palabras como disruptivo, pivotar y lean agile como si fueran signos de puntuación. Soy Elena. Llevo aquí 17 años. Empecé como analista junior cuando éramos solo una firma de logística regional y escalé centímetro a centímetro hasta convertirme en la directora de proyectos de capital. No tengo un MBA de ESADE. No tengo miles de seguidores en Twitter. Lo que tengo es una memoria de acero y los números de teléfono personales de todos los principales prestamistas comerciales del área metropolitana de Madrid. Construí los cimientos financieros de esta empresa. Negocié las líneas de crédito rotatorias que mantuvieron las luces encendidas durante la crisis de 2008. Estructuré la deuda para la expansión de la flota en 2015. Soy parte del drywall, pero el drywall no es sexy. El drywall no excita al capital riesgo. Elena, ¿tierra llamando a Elena? Me giré y vi a Ricardo apoyado en el marco de la puerta, mostrando esa sonrisa que era todo dientes y ambición. Ricardo era mi vicepresidente. Técnicamente, era mi jefe, aunque había pasado los últimos 5 años enseñándole a leer un balance sin hiperventilar. Cuando Javier asumió el mando, Ricardo se le había aferrado como una lapa a un casco. Cambió sus trajes Brooks Brothers por blazers entallados y empezó a beber zumo verde durante las reuniones. Buenos días, Ricardo, dije, dando un sorbo al terrible café. Sabía a ácido de batería. ¿Cuál es la crisis? Ninguna crisis, solo vibras, dijo, guiñándome un ojo con los dedos. Suprimí físicamente el impulso de lanzarle mi taza. Javier quiere que volvamos a revisar la proyección del Q3, cree que la evaluación de riesgos es demasiado pesimista. Quiere mostrar más potencial de cielo azul para la Junta. No es pesimista, Ricardo, son matemáticas, dije, manteniendo la voz nivelada. Estamos apalancados a 4.5 veces el EBITDA. Si las tasas de interés suben siquiera un cuarto de punto, ese cielo azul se convertirá en una tormenta. No podemos simplemente borrar pasivos para que la diapositiva se vea bonita. Ricardo suspiró dramáticamente, sugiriendo que lidiar con la realidad era una carga que no debería tener que soportar. Verás, eso es lo que Javier llama pensamiento legado. Ya no somos una empresa de logística, Elena. Somos una plataforma de logística habilitada por la tecnología. Los múltiplos son diferentes. Solo masajéalo, por favor, para el equipo. No masajear números, Ricardo. Los audito. Él dejó de sonreír. Por un segundo, la máscara se resbaló y vi la molestia debajo. Solo hazlo para la reunión general de esta tarde. Javier quiere que todos estemos alineados. Se apartó del marco de la puerta y se fue, tecleando furiosamente en su teléfono. Lo vi irse, sintiendo un frío en el estómago. No era solo la petición de amañar las cifras. Estaba acostumbrada a que los comerciales intentaran inflar las proyecciones. Era el silencio lo que me molestaba. Durante las últimas 3 semanas, el tráfico de correos electrónicos en mi bandeja de entrada había disminuido un 40%. Las reuniones que antes requerían mi firma se estaban llevando a cabo en sesiones de trabajo a las que no era invitada. El Comité de Planificación Estratégica había sido rebautizado como Equipo de Crecimiento, y mi invitación al calendario había desaparecido misteriosamente, reemplazada por una notificación genérica. Volví a mi oficina. Una de las pocas oficinas reales que quedaban después de que Javier derribara los cubículos para crear una zona de colaboración de concepto abierto que sonaba como una cafetería durante una revuelta carcelaria. Me senté y miré mis 2 monitores. Abrí los registros del servidor. Era un hábito mío, una paranoia criada durante años de manejo de cuentas de depósito en garantías sensibles. Allí estaba, una carpeta creada a las 7 a.m. de esta mañana en la unidad compartida. Borrador confidencial de reestructuración Bu4. Intenté abrirlo. Acceso denegado. No tienes permiso para ver este recurso. Me quedé mirando la pantalla. Era la directora de proyectos de capital. No había un solo documento financiero en esta empresa al que no debiera tener acceso. Si estaban reestructurando y yo estaba bloqueada, significaba una de 2 cosas. O estaban haciendo algo ilegal, o se estaban preparando para despedirme, o ambas cosas.
Me recosté, el cuero de mi silla crujió. Miré la foto en mi escritorio. Yo y don Fernando dándonos la mano después de la hipo. Se veía tan orgulloso. Yo me veía tan joven. Pensamiento legado, había dicho Ricardo. Abrí mi cajón y saqué un pequeño cuaderno rojo. Era mi cerebro de respaldo. En él, había anotado los detalles de cada pacto, cada cláusula y cada apretón de manos que había hecho en las últimas 2 décadas. Pasé a la parte trasera, a una sección titulada Consolidación de Deuda 2021, Banco Nacional de España. Mis ojos escanearon las líneas que conocía de memoria, pero necesitaba verlas escritas para calmar mi corazón acelerado. Cláusula 17, disposición de persona clave. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Pensaban que yo era solo un obstáculo. Pensaban que era solo una mujer de mediana edad con un hábito de hojas de cálculo que no entendía la visión. Pensaban que podían simplemente borrarme como una línea de código defectuosa. Hablando de código, si estás disfrutando de este descenso a la locura corporativa, hazme un favor y dale a ese botón de suscripción. Me ayuda a mantener las luces encendidas y el café mejor de lo que estoy bebiendo ahora mismo. De todos modos, volvamos al inminente desastre. Cerré el cuaderno y lo volví a guardar en el cajón. La reunión general era en 4 horas. Javier se pondría allí de pie y hablaría sobre el futuro. Ricardo asentiría y aplaudiría como un foca entrenada, y ellos me mirarían sentada al fondo y pensarían que estaba acabada. Di otro sorbo al café de ácido de batería. Todavía sabía terrible, pero ahora sabía un poco a combustible. Abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico. No a Ricardo, no a Javier, sino a Marcos, el presidente de Banco Nacional de España. Asunto, poniéndonos al día. Todavía no lo envié. Lo guardé en borradores. Necesitaba ver cómo jugaban esta partida. Necesitaba ver el blanco de sus ojos. La oficina fuera de mi pared de cristal bullía con la energía frenética de jóvenes que no sabían que las empresas podían morir. Hablaban de opciones sobre acciones y fiestas de lanzamiento. No oían el crujido estructural del casco, pero yo sí. Después de todo, yo había construido el barco, y si querían tirar al capitán por la borda, iban a descubrir de la manera difícil que yo era la única que sabía cómo pilotar. El auditorio del ayuntamiento estaba helado. Era otro de los cambios de Javier, mantener la temperatura ambiente en unos frescos 20 grados Celsius porque había leído en un blog que las temperaturas más frías aumentan la sinapsis cognitiva. Para mí, solo se sentía como una morgue. Me senté en el asiento del pasillo de la tercera fila. Era mi sitio. Había sido mi sitio durante 10 años de revisiones trimestrales. A mi alrededor, la nueva generación de empleados de West Taxi se estaba acomodando, equilibrando sus portátiles en sus rodillas, sus rostros iluminados por la luz azul de los canales de Slack y los feeds de Twitter. Había una energía nerviosa en el aire, el tipo de estática eléctrica que precede a una tormenta o a un despido masivo. Las luces se atenuaron y comenzó a sonar la música de introducción con graves potentes. Era Radioactive de Imagine Dragons. Por supuesto que lo era. Javier irrumpió en el escenario. No llevaba corbata. Llevaba una camiseta debajo de un blazer de 2.000 euros que decía Disrupting Binary Code. Agarró el micrófono con las 2 manos, inclinándose hacia él como un comediante a punto de hacer una parodia de la primera fila. ¿Cómo estamos, West Taxis?, gritó, provocando un murmullo de vítores y aplausos. No fue la ovación atronadora que solía recibir don Fernando, la que venía de un respeto genuino. Estos eran los aplausos de personas que tenían miedo de perder su periodo de consolidación de acciones. Estamos en un punto de inflexión, comenzó Javier, paseando por el escenario. Durante décadas, nuestra empresa ha sido un gigante lento, pesado, dormido. Movíamos cajas. Firmábamos papeles. Hacíamos las cosas a la manera segura. Hizo comillas con los dedos alrededor de la palabra segura como si fuera un insulto. Me quedé perfectamente quieta, con las manos cruzadas en el regazo. Sabía a dónde iba esto. Pero el mundo ya no recompensa la seguridad, continuó Javier, bajando la voz a un susurro conspirativo. El mundo recompensa a los audaces, a los ágiles. Necesitamos deshacernos del peso del pasado, necesitamos recortar la grasa. En la pantalla gigante detrás de él, apareció una diapositiva. Mostraba el despegue de un cohete, desprendiéndose de sus etapas de refuerzo. Los refuerzos estaban etiquetados como sistemas heredados, procesos redundantes y entrecerré los ojos para asegurarme, gestión tradicional. Ricardo estaba sentado en la primera fila, asintiendo tan vigorosamente que pensé que podría causarse un latigazo cervical. Cruzó la mirada con Javier y le dio un pulgar hacia arriba. Sé que el cambio es difícil, dijo Javier, caminando hacia el borde del escenario. Se detuvo directamente frente a mí. Ya no miraba a la multitud. Me miró directamente a mí. Algunos de ustedes han estado aquí mucho tiempo. Han construido pequeños feudos cómodos. ¿Creen que son dueños de sus procesos? ¿Creen que la empresa no puede sobrevivir sin su sello de aprobación? La sala se quedó en silencio. El aire se volvió pesado.
Todos sabían a quién se refería. Yo era el departamento del no. Yo era la que mató la iniciativa de pago con criptomonedas. Yo era la que bloqueó la compra del jet ejecutivo de lujo porque violaba nuestros convenios de deuda. Pero quiero ser claro, dijo Javier, con una sonrisa burlona jugando en sus labios. Nadie es más grande que la visión. Si no puedes subir al cohete, te quedas en la plataforma de lanzamiento. Algunos de ustedes necesitan recordar su lugar. Son personal de apoyo. Son la fontanería. Nosotros somos los arquitectos. Ricardo soltó una carcajada fuerte y aguda. Resonó en el silencio. Conoce tu lugar, repitió Javier. Más suave esta vez, pero con más veneno. Sentí que la sangre se me subía a los oídos, una ola caliente y punzante. No era la amenaza de despido lo que dolía, tenía un golden parachute. Estaría bien. Era el desprecio, la fontanería. Estaba hablando de la arquitectura financiera que evitaba que su sueldo rebotara, como si fuera un inodoro atascado que era demasiado importante para desatascar. Mi rostro no se movió. No fruncí el ceño. No hice mala cara. Practiqué la quietud que había aprendido en cientos de negociaciones de sala de juntas. Simplemente extendí la mano, agarré firmemente la tapa de mi portátil y la cerré. Snap, el sonido era pequeño, pero en la sala silenciosa, sonó como un disparo de escopeta. Javier parpadeó, momentáneamente desconcertado por la falta de sumisión. Se volvió hacia la multitud, lanzándose en una diatriba sobre sinergias de integración vertical. En mi bolsillo, mi teléfono vibró. Una vibración larga, luego otra. Lo saqué, protegiendo la pantalla con la mano. Era un mensaje de texto, no un correo electrónico, un mensaje de texto. Remitente, Marcos, Banco Nacional, personal. Elena, ¿estás en la sala con él? Mi oficial de riesgos acaba de marcar una solicitud de extracción de 40 millones de la línea rotatoria. La firma parece creativa. Llámame ahora. Mi corazón se detuvo y luego volvió a arrancar con un latido lento y pesado. ¿40 millones de euros? ¿El colchón de liquidez completo y una firma creativa? Eso significaba que habían intentado eludirme. Habían intentado falsificar una aprobación o usar un antiguo código de autorización. Miré hacia el escenario. Javier estaba gesticulando salvajemente hacia un gráfico que subía de derecha a izquierda. Totalmente divorciado de la realidad. Parecía un dios. Se sentía como un ganador. Acababa de humillar públicamente a la única persona en la sala que podía salvarlo de la prisión federal o de la ruina financiera. Conoce tu lugar, me susurré. Me puse de pie. Javier se detuvo a mitad de frase. ¿Vas a alguna parte, Elena? Apenas estamos llegando a la parte buena. Al baño, dije claramente. Mi voz no tembló. ¿A menos que necesite un permiso para eso también? Una onda de risas nerviosas recorrió la sala. La mandíbula de Javier se tensó. No tardes demasiado. Podrías perderte el futuro. No me lo perdería por nada del mundo, dije. Subí por el pasillo, mis tacones haciendo clic rítmicamente en el suelo de hormigón. No miré hacia atrás. Empujé las pesadas puertas dobles hacia el pasillo, el potente ritmo de la presentación desvaneciéndose detrás de mí. Miré el teléfono de nuevo. Llámame ahora. Caminé hacia la ventana de suelo a techo que daba a la ciudad. Respiré hondo, inhalando el olor a limpiador industrial y ozono. La ira se había ido. Había sido reemplazada por una claridad fría y cristalina. Deslicé hacia la derecha y presioné el botón de llamar. Buenos días, Marcos, dije. Mi voz era tranquila, contrastando marcadamente con el caótico retumbar de los graves que aún se filtraban por las puertas del auditorio. Elena, la voz de Marcos era concisa y tensa. Podía oír el ruido de fondo de una sala de operaciones o una oficina bancaria concurrida. Marcos no era un gerente de sucursal, era el presidente de préstamos comerciales para toda la región de Castilla y León. No hablamos del tiempo. Tengo una solicitud de extracción aquí iniciada por un tal Javier Sterling. Está marcada a las 10:45 a.m. Solicita agotar la línea de crédito para una adquisición estratégica en la región APAC. Miré fijamente la ciudad de abajo. Los coches parecían juguetes. No tengo conocimiento de ninguna adquisición en APAC, Marcos. Y ciertamente no autoricé una transferencia de 40 millones de euros. Lo sé, Elena, dijo, porque el código de autorización utilizado era de un protocolo antiguo. Es técnicamente válido en el sistema, pero no se ha utilizado desde que don Fernando se fue. Activó una alerta de cumplimiento de nivel 3 en nuestro extremo, dije. La realización se asentó en mí como un abrigo pesado. Piensa que, al ser CEO, tiene acceso unilateral a las líneas de crédito. ¿Lo tiene?, preguntó Marcos. La pregunta era una prueba. Él sabía la respuesta. Solo quería saber si todavía era la persona que él pensaba que era. No, dije con firmeza. Referencia el acuerdo de reestructuración de 2021, sección 4, párrafo 2, y la carta adjunta sobre la disposición de persona clave.
Escuché el tecleo de teclas de su parte. La estoy buscando ahora. Sí, aquí está. Las extracciones que superan los 5 millones de euros requieren la doble autorización del CEO y del director de proyectos de capital, específicamente Elena Miller. Y aquí está el truco: el no mantener a Elena Miller en un rol de supervisión clave constituye un incumplimiento técnico. Un incumplimiento técnico, repetí, saboreando las palabras. Para aquellos que no hablan banquero, un incumplimiento técnico es el equivalente financiero de un lanzamiento nuclear. No significa que te hayas quedado sin dinero. Significa que rompiste las reglas del préstamo. Y cuando rompes las reglas, el banco no solo se enfada. Lo consigue todo. Pueden congelar cuentas, exigir el pago inmediato de todo el principal, en nuestro caso, 150 millones de euros, y esencialmente apoderarse de los activos de la empresa. Intentamos sacarte de la lista de firmantes esta mañana, dijo Marcos, bajando la voz una octava. Recibimos un fax de tu departamento legal. Una solicitud para actualizar la lista de oficiales autorizados. Tu nombre estaba tachado, reemplazado por Ricardo. ¿Cómo se llama? ¿El que parece un presentador de concurso? Ricardo Stevens, ¿verdad, Stevens? Lo rechazamos pendiente de tu confirmación. Cerré los ojos. Realmente habían intentado hacerlo mientras yo estaba sentada en esa reunión escuchando a Javier insultarme. Habían intentado borrarme del ADN financiero de la empresa. Marcos, dije, apoyando la frente contra el frío cristal de la ventana. Necesito que me hagas un favor. No proceses esa transferencia. Obviamente, resopló Marcos. No voy a enviar 40 millones de euros a un tipo que usa sudaderas con capucha en las reuniones de junta a menos que me digas que está bien. Y el cambio de firmante está en la papelera. Por lo que respecta a Banco Nacional, somos los guardianes. Ese fue el trato que hicimos con Fernando. Apostamos por el jinete, no por el caballo. Tú eres la jinete, Elena. Gracias, Marcos. Elena hizo una pausa. Si presiona esto, si intenta anular al banco, lo hará, dije. Piensa que la banca es una aplicación en su teléfono. No entiende que las relaciones son legalmente vinculantes. Entonces chocará contra un muro. Un muro muy duro y muy caro. ¿Qué quieres que haga? Miré mi reflejo en el cristal. Parecía cansada. Parecía tener 45 años. Parecía fontanería, pero la fontanería es lo que retiene el agua. Y sin agua, mueres. Mantén la línea, dije. Él te llamará. Gritará. Podría amenazar con trasladar el negocio a CaixaBank o a BBVA. Que lo intente, Marcos se rió. Con tu ratio de apalancamiento, nadie toca esta pila de deuda sin tu garantía personal de supervisión. Eres la única razón por la que se eximen los convenios. Exactamente. Así que, cuando llame, no respondas. Déjalo sudar. Déjale pensar que el sistema está roto. Necesito que se dé cuenta de que su cohete no tiene combustible a menos que yo firme el cheque. Entendido. Pondré una retención temporal en la línea rotatoria. ¿Mantenimiento del sistema o revisión de cumplimiento? Vamos con revisión de cumplimiento. Suena más aterrador. Perfecto. ¿Y Elena? Sí, ten cuidado. Si está intentando mover esa cantidad de dinero tan rápido, está desesperado. La liquidez podría ser más ajustada de lo que muestran los informes públicos. Lo sé, dije. Por eso vuelvo a mi escritorio. Tengo algunos sistemas heredados que actualizar. Colgué el teléfono. El silencio en el pasillo se sentía diferente ahora. No estaba vacío. Estaba preñado de potencial. Dentro del auditorio, podía oír el sonido ahogado de los aplausos. Javier debió de acabar de presentar el nuevo logo o algo igualmente inútil. Me alejé de la reunión. Caminé hacia los ascensores. No volvía al auditorio. Iba a mi oficina. Tenía trabajo que hacer. Si Javier quería jugar a los juegos con el alma de la empresa, le iba a enseñar lo que pasaba cuando se cortaba una arteria. La planta de oficinas estaba desierta. Todos seguían en el ayuntamiento bebiendo el Kool-Aid. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido del sistema de climatización y el lejano aullido de una sirena a 3 manzanas de distancia. Era el ambiente perfecto para una ejecución. Me senté en mi escritorio y encendí mi ordenador. Las pantallas cobraron vida, 2 ojos monolíticos mirándome fijamente. Me crují los nudillos, un cliché, lo sé, pero satisfactorio de todos modos, y accedí al backend de nuestro sistema ERP. La mayoría de la gente piensa que el CEO tiene la llave maestra de una empresa. Se imaginan una contraseña dorada que desbloquea todas las puertas. En realidad, la gobernanza corporativa moderna es una red de permisos, roles y segregación de funciones. Javier tenía el título, pero yo tenía los derechos de administrador del módulo de finanzas porque lo había configurado hace 10 años, cuando migramos de servidores heredados. Navegué a gestión de usuarios, es mayor que roles, es mayor que liderazgo ejecutivo. Allí estaba el perfil de Javier,
permisos de lectura, escritura completos, autoridad de aprobación de nivel 5. Y allí estaban los permisos de Ricardo, lectura, escritura, autoridad de aprobación de nivel 4. No los borré, eso sería sabotaje y no les iba a dar motivos para demandarme por destrucción de datos. Simplemente apliqué las reglas. Hice clic en configuración global, es mayor que protocolos de cumplimiento. Marqué una casilla etiquetada, forzar estricta segregación de funciones, SOX 4004. Luego fui al módulo de gestión de tesorería. Esta era la interfaz que hablaba con los bancos. Era el puente. Encontré la transacción pendiente en cola. Allí estaba, la solicitud fantasma de 40 millones de euros en estado de espera de reconocimiento bancario. Abrí el registro de auditoría de la solicitud. Mostraba que el usuario J. Sterling la había iniciado y R. Stevens la había aprobado. Un minuto después, doble aprobación. Técnicamente correcto, excepto por una cosa. Abrí la tabla de jerarquías de aprobación. Encontré la regla para gastos de capitales mayor que .5m. Añadí una nueva condición, requiere grupo de aprobación, director de proyectos de capital. Luego volví a la interfaz bancaria específica, configuración de cuenta. Cambié el protocolo de seguridad de estándar a verificación mejorada. Esto significaba que cualquier transferencia saliente superior a 10.000 euros requeriría ahora un token de hardware físico, un pequeño dongle RSA que generaba un código de 6 dígitos cada 60 segundos. Yo tenía el único dongle activo en mi cajón superior. Javier había perdido el suyo, Ricardo nunca recogió el suyo. Me recosté y observé la pantalla. El sistema se actualizó. La pequeña luz verde junto al enlace del banco parpadeó y se puso ámbar. Estado, verificación requerida. En algún lugar de la nube, el apretón de manos digital entre West Axis y Banco Nacional estaba exigiendo de repente una contraseña secreta que solo yo conocía. No había terminado. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para la directora de Asuntos Jurídicos. Sara. Sara era una buena abogada, pero tenía pánico a Javier. Se doblegaba con el viento. Necesitaba enderezarle la columna. Sara Jenkins, directora de Asuntos Jurídicos. Socios de auditoría externa, Comité de Riesgos de la Junta. Asunto, alerta de cumplimiento urgente, intento de reestructuración de deuda no autorizado. Sara, he detectado un intento de extraer la totalidad de nuestra línea de crédito rotatoria, 140 millones de euros, esta mañana sin la certificación de convenios requerida ni la firma del garante designado yo misma, según lo estipulado en nuestro acuerdo de crédito, maestro de 2021. De acuerdo con nuestros deberes fiduciarios, he impuesto una retención de cumplimiento temporal en todas las funciones de tesorería para evitar un incumplimiento técnico. Por favor, informe a la Junta que cualquier alteración de la lista de firmantes sin el consentimiento del banco activa cláusulas de pago inmediato. Saludos, Elena. Hoveré el ratón sobre el botón de enviar. Copiar a los socios de auditoría externa era la opción nuclear. Una vez que los auditores lo supieran, no se podía enterrar. Se convertía en un evento material. Miré el reloj, 11:45 a.m. El ayuntamiento terminaría en 15 minutos. Estarían saliendo, cargados de adrenalina, listos para gastar esos 40 millones. Hice clic en enviar. El sonido buzz del correo electrónico saliendo de mi bandeja de salida sonó como el de una hoja de guillotina cayendo. Casi inmediatamente, mi mensajería instantánea apareció. Era Bob de TI. Bob, TI. Hola Elena. Estoy recibiendo alertas extrañas del servidor de tesorería. Dice que hay un error de coincidencia de token para la cuenta del CEO. ¿Cambiaste algo? Escribí de vuelta, solo ejecutando un parche de seguridad de rutina. Bob, dile que reinicie su sistema si se queja. Normalmente tarda 24 horas en propagarse. Bob, lo haré, gracias. Me recosté en mi silla. La trampa estaba tendida. El agua estaba cortada. Ahora solo tenía que esperar a que la casa ardiera. 30 minutos después, la planta ejecutiva volvía a bullir. El equipo de crecimiento se estaba reuniendo en la sala de juntas principal, la de la mesa de mármol italiano importado y la vista que costaba 10.000 euros al mes de alquiler. No fui invitada, por supuesto, pero la sala de juntas tenía paredes de cristal y el sonido viaja sorprendentemente bien a través de los conductos, si sabes en qué silla sentarte cerca. Me senté en la zona de descanso justo afuera, revisando ostensiblemente una pila de facturas, pero mis oídos estaban sintonizados a la frecuencia del desastre. Pude verlos. Javier paseaba, todavía subido a su propia oferta de la charla. Ricardo estaba instalando su portátil, proyectando una presentación titulada Proyecto Velocidad, una expansión en APAC. El subcomité de finanzas de la Junta estaba allí. 3 hombres de aspecto serio con trajes grises que habían volado para la ocasión. Eran los hombres del dinero. No les importaba la disrupción. Les importaba el DRUI. Señores, oí decir a Javier, su voz amortiguada, pero audible. Lo que vieron abajo fue la visión. Lo que Ricardo está a punto de mostrarles es el combustible.
Estamos listos para apretar el gatillo en la adquisición de Thai Logistics en Singapur. El LOI está firmado. La financiación está asegurada. Uno de los miembros de la Junta, el señor Sterling, sin relación con Javier, irónicamente, este era dinero viejo, se inclinó. ¿Asegurada? Eso es un desembolso de efectivo de 40 millones de euros. Javier, nuestro último informe de liquidez mostraba 6 millones en mano. Eso es contabilidad heredada, bufó Javier, agitando una mano. Hemos apalancado la línea rotatoria. El capital está en nuestra cuenta operativa ahora mismo. Lo movemos esta mañana para demostrar la velocidad de ejecución. Pasé una página de mi pila de facturas sin leerla. Aquí vamos. Ricardo hizo clic en la siguiente diapositiva. Mostraba una captura de pantalla de un saldo bancario. 46 millones de euros. Como pueden ver, dijo Ricardo, señalando la pantalla con un puntero láser. Estamos líquidos y listos para atacar. Refresque la página, dijo el señor Sterling. Era anticuado, no confiaba en las capturas de pantalla. Ricardo sonrió con esa sonrisa aceitosa y confiada. Por supuesto, cambió a la ventana del navegador bancario en vivo proyectada en la pantalla. Presionó F5. La pequeña rueda giratoria apareció. Giró y giró y giró. Luego la pantalla se puso roja. Error 4003, fallo de autorización. Token requerido. Saldo no disponible. Ricardo frunció el ceño. El wifi debe ser irregular, 1 segundo. Inténtalo de nuevo. Error 4003. Bloqueo de cumplimiento activado. Contactar administradores Miller. La sala quedó mortalmente silenciosa. El nombre S. Miller estaba proyectado en letras rojas grandes, de 3 metros de altura, detrás de la cabeza de Ricardo. Javier dejó de pasear. Miró la pantalla. Ricardo, ¿qué es eso? Yo, no sé. Dice que necesita el token de Sharon. Bypass, espetó Javier. Usa la anulación de administrador. La estoy usando. No funciona. La voz de Ricardo se agudizó, agrietándose ligeramente. El señor Sterling se puso las gafas. ¿Por qué dice bloqueo de cumplimiento? Javier, ¿has aclarado esta extracción con el oficial de cumplimiento? Soy el CEO, soy el cumplimiento. Así no funcionan los convenios bancarios, señor Sterling, dijo fríamente. Sacó su teléfono. Voy a llamar al banco. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Javier. Se abalanzó sobre su propio teléfono. Marcó furiosamente. Sabía exactamente a quién estaba llamando. Mi teléfono de escritorio sonó. Lo dejé sonar. 1, 2, 3. En la sala de juntas, Javier miraba su teléfono, luego miraba a través de las paredes de cristal. Me vio. Estaba sentada con calma, un resaltador en la mano marcando una línea en una factura. No miré hacia arriba. Dejé que el teléfono sonara hasta que se fue al buzón de voz. Entonces sonó el teléfono móvil de Javier, contestó, con alivio en su rostro. Marcos, por fin. Escucha. Tu sistema está fallando. Estamos en una reunión de junta y, se detuvo, escuchó. Observé cómo su postura se desmoronaba. Era sutil, pero lo vi. Los hombros se encorvaron. La barbilla cayó. Marcos le estaba dando el discurso del incumplimiento técnico. Javier miró a los miembros de la junta. Miró a Ricardo. Luego, lentamente, giró la cabeza y miró a través de la pared de cristal directamente hacia mí. Miré hacia arriba. Hice contacto visual con él. No sonreí. No saludé. Simplemente miré fijamente como una pieza de fontanería que de repente había decidido dejar de fluir. Señor Sterling se puso de pie en la sala de juntas. Javier, si no tenemos la liquidez, esta presentación es un fraude. Tenemos que adjurmentar ahora. No, espera, es un error administrativo. Javier suplicó, siguiéndolos mientras empezaban a empacar sus maletines. Elena solo tiene que hacer clic en un botón. Ve a buscarla para que lo haga, dijo el señor Sterling, abotonándose la chaqueta. O tendremos una conversación muy diferente. Javier salió furioso de la sala de juntas. Venía a por mí. Antes de que Javier pudiera llegar a mi escritorio, mi correo electrónico emitió un pitido con una notificación de prioridad. Era una dirección personal que reconocí al instante. henderson@gmail.com. La línea de asunto era solo un emoji guiñando un ojo. La abrí rápidamente. Elena, Marcos de Banco Nacional dijo que hubo algo de emoción con las cuentas hoy, me dijo que lo manejaste. Buena chica. Empiezo una nueva aventura el mes que viene. Firma de inversión boutique para infraestructura sostenible. Equipo pequeño, buen café, sin equipos de crecimiento. Necesito un CFO. El salario es el doble de lo que ganas y obtienes acciones. Déjalos arder, Elena. Luego vuelve a casa. Se formó un nudo en mi garganta. Durante 6 meses, me había sentido obsoleta.
Dinosaurio, legado. Pero el hombre que construyó este lugar sabía exactamente cuánto valía. No era solo fontanería. Era la base. Elena, Javier estaba de pie en mi escritorio. Estaba sin aliento. Su pelo estaba ligeramente despeinado. La fachada de disruptor se estaba desmoronando, revelando al niño aterrorizado debajo. ¿Qué hiciste, Siseo? Inclinándose sobre mi mampara. ¿Qué demonios le hiciste a las cuentas? Lentamente cerré mi resaltador. No hice nada, Javier, dije. Solo me aseguré de que siguiéramos cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales. Me bloqueaste. Tengo miembros de la Junta saliendo por la puerta. Arregla esto. Desbloquea los fondos ahora. No puedo hacer eso, dije con calma. No me vengas con eso. Tienes el token. Ricardo dice que tienes el token. Lo tengo, dije. Pero según el acuerdo de crédito, que estoy segura de que has leído, no puedo autorizar una extracción de esa magnitud sin una resolución certificada de la Junta aprobando la adquisición específica, una opinión de solvencia actualizada de un auditor externo y una afirmación escrita de que la relación deuda-capital permanecerá por debajo de 3 después de la transacción. Cogí un trozo de papel. Según la diapositiva que Ricardo estaba mostrando, esta adquisición eleva el apalancamiento a 5.2. Si firmo esa transferencia, estoy cometiendo fraude bancario. Y tú también. No me importan los ratios, gritó Javier. La gente estaba mirando ahora. La oficina de concepto abierto se había silenciado. Soy el CEO. Te estoy dando una orden directa. Y soy la directora de proyectos de capital, actuando como garante fiduciario para el prestamista, dije, mi voz subiendo lo suficiente como para que se oyera en toda la habitación. Mi deber es con la solvencia de la empresa, no con tu ego. No firmaré una transferencia ilegal. ¿Está claro? Ricardo llegó corriendo, jadeando. Javier, el señor Sterling está al teléfono con el presidente. Están convocando una sesión de emergencia. Javier miró a Ricardo y luego de nuevo a mí. Sus ojos estaban salvajes. Estás despedida. Escupió, estás despedida. Empaca tus cosas y vete. Ricardo, llama, dijo Jason. Revoca su acceso. Puedes despedirme, dije poniéndome de pie. Pero eso no cambia la tarjeta de firma del banco. De hecho, si me despides, la cláusula 17 se activa inmediatamente. El préstamo vence en su totalidad en 24 horas. Sonreí. Era la primera vez que sonreía en todo el día. Así que adelante, Javier. Despídeme. Haz mi día. Estarás en bancarrota para el almuerzo de mañana. Javier se congeló. Sabía que no estaba mintiendo. Miró a Ricardo en busca de ayuda. Ricardo miró sus zapatos. Ella tiene razón, Javier. La cláusula de persona clave, nosotros. La pasamos por alto en la revisión. ¿La pasasteis por alto?, susurró Javier. Me dijiste que los contratos heredados eran texto estándar. Pensé que lo eran, chilló Ricardo. Cogí mi bolso. Me voy a almorzar pronto, dije. Sugiero que utilices el tiempo para averiguar cómo vas a explicarle a la Junta por qué intentaste ejecutar una toma de control hostil de tu propio balance. Pasé junto a ellos. No miré hacia atrás. Podía sentir sus ojos sobre mí. Podía sentir los ojos de toda la oficina sobre mí. Caminé hacia el ascensor, pulsé el botón y esperé. Las puertas se abrieron. Entré. Mientras las puertas se cerraban, vi a Javier allí, paralizado, un capitán que acababa de darse cuenta de que su barco estaba hecho de papel. En realidad, no fui a almorzar. Fui a la cafetería de enfrente, una de verdad, con baristas que sabían cómo tirar un espresso, y me senté junto a la ventana a ver el edificio de West Axis. Mi teléfono explotó. 7 llamadas perdidas de Sara, la directora de Asuntos Jurídicos. 3 de Ricardo, 0 de Javier. Un correo electrónico del presidente de la Junta. Asunto, sesión de emergencia 2 p.m., para, Jason Sterling, Junta Directiva, Elena Miller, revisión del estado de los convenios. Asistencia obligatoria. A la 1:45 p.m., volví al vestíbulo. El guardia de seguridad, Mike, que llevaba allí tanto tiempo como yo, me asintió. Están corriendo como pollos sin cabeza arriba, Elena, ¿qué hiciste? Solo limpié un atasco en la fontanería, dije. Cuando llegué a la planta ejecutiva, la atmósfera había pasado del pánico a un funeral. El equipo de crecimiento no estaba a la vista, las asistentes susurraban, caminé directamente a la sala de juntas. La puerta estaba abierta. Toda la junta estaba allí, algunos en persona, otros en pantallas gigantes a través de Zoom. Javier estaba sentado a la cabecera de la mesa, con aspecto de colegial llamado a la oficina del director. Ricardo estaba sentado en un rincón intentando hacerse invisible. Cuando entré, la conversación se detuvo. Señorita Miller, dijo el presidente, un hombre severo que había forjado su fortuna en el acero. No le gustaban los Tech Bros. Gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento.
señaló la silla frente a Javier. Me senté. Coloqué mi cuaderno rojo sobre la mesa. Hemos recibido una notificación formal de Banco Nacional, dijo el presidente, sosteniendo un papel. Afirma que se intentó una transacción irregular hoy y que, como resultado, el banco ha congelado todas las líneas de crédito pendientes de una auditoría completa de nuestros controles de gobierno. Miró a Javier. Javier nos dice que esto es un malentendido, un fallo causado por tu negativa a actualizar una contraseña. ¿Es eso cierto, señorita Miller? No respondí de inmediato. Abrí mi cuaderno, alisó la página. Señor presidente, dije. Esta mañana, detecté un intento de transferir 40 millones de euros, todo nuestro colchón operativo, a una sociedad holding offshore para una adquisición que no ha sido examinada por legal o finanzas. El código de autorización utilizado era obsoleto. La firma era digital, no física. Y el impacto del apalancamiento habría incumplido instantáneamente nuestros convenios de la Serie B. Aquí está el registro de auditoría. Deslicé una carpeta por la mesa. Había impreso los registros antes de irme. Muestra a Javier iniciando la transferencia y a Ricardo aprobándola. Una violación directa de la política de segregación de funciones requerida por la ley Sarbanes-Oxley. El presidente cogió la carpeta. La oyó. La sala estaba en silencio, así que continué. No secuestré el sistema. Detuve al CEO de cometer un delito federal. Javier se puso de pie. Esto es insubordinación. Estoy intentando hacer crecer esta empresa. Tú solo eres. Eres solo una contable glorificada. Siéntate, Javier, le espetó el señor Sterling, miembro de la Junta. Javier se quedó de pie un segundo, luego se hundió de nuevo en su silla. Señorita Miller, dijo el presidente, mirándome con una nueva expresión. Respeto, miedo, quizás ambos. Si levantamos la congelación, ¿el banco trabajará con nosotros? Depende, dije. ¿De qué? ¿De quién toma la decisión? La Junta pidió un receso de 10 minutos para deliberar en privado. Eso significaba que estaban llamando a los abogados para ver cuánto costaría despedir a Javier frente a mantenerlo. Nos quedamos en la sala. Yo, Javier y Ricardo. El silencio era pesado, espeso con el olor a sudor y colonia cara. Javier giró su silla para mirarme. Su rostro estaba manchado. El visionario fresco y distante se había ido. ¿Disfrutaste de esto?, susurró. Lo planeaste. Esperaste hasta el momento exacto para humillarme. No planeé nada, Javier, dije, mirando mi reloj. Intentaste robar al banco. Yo solo encendí la alarma. Iba a arreglarlo, siseó. Una vez que la adquisición se completara, los ingresos habrían cubierto la deuda. Nos habríamos refinanciado en el 4. Era un puente. No era un puente, dije. Era una apuesta con el dinero de otras personas. Tú no lo entiendes. Sacudió la cabeza, mirándome con una genuina mezcla de lástima y odio. Estás obsesionada con las reglas. No entiendes cómo funciona el mundo real. Tienes que romper cosas para construir cosas. Yo construí esta empresa, dije, y mi voz bajó a un tono bajo y duro. Don Fernando y yo la construimos. La construimos sobre la confianza. La construimos sobre el pago de las deudas. ¿Crees que romper cosas es una estrategia? Romper cosas es solo romper cosas. Ricardo se puso de pie. Javier, quizás deberíamos callarnos. Cállate, gritó Javier. Tiró un bolígrafo contra la pared. Se hizo añicos. Se volvió hacia mí. Todavía puedo arreglar esto. Puedo hablar con el presidente, pero necesito que me apoyes. Diles que fue un error del sistema. Diles que lo discutimos. Si haces eso, duplicaré tu salario. Te daré acciones. Lo miré. Estaba negociando. Era patético. No quiero tus acciones, Javier, dije. Es papel inflado. Entonces, ¿qué quieres?, suplicó. ¿Quieres mi trabajo? ¿Quieres ser CFO? Tómalo. Solo desbloquea la cuenta. No quiero tu trabajo, dije. La puerta se abrió. Los miembros de la Junta volvieron a entrar. Parecían sombríos. El presidente se sentó. No miró a Javier. Me miró. Señorita Miller, dijo, hemos hablado con el banco. Se niegan a liberar los fondos o levantar la congelación de convenios hasta que reciban una confirmación verbal de estabilidad del garante designado. Hizo una pausa. No hablarán con Javier. No hablarán conmigo. Pidieron hablar contigo. Javier me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicantes. Sabía que su destino estaba completamente en mis manos. Si digo que la empresa es inestable, se llamarán los préstamos y él será el CEO que estrelló la empresa en 6 meses. Me puse de pie. Puedo hacer la llamada, dije. Saqué mi teléfono del bolsillo, lo coloqué sobre la mesa de mármol, justo en el centro, entre Javier y yo. Lo puse en altavoz. Marcé a Marcos. Sonó una vez. Ese es Marcus. Marcos,
Soy Elena, dije. La sala estaba tan silenciosa que se oía el zumbido del disco duro en el sistema de Polycom. Sharon, la voz de Marcos llenó la habitación. Tengo a tu directora de asuntos jurídicos al otro lado de la línea, hiperventilando. ¿Cuál es el estado? Miré a Javier. Estaba conteniendo la respiración. El estado es corregido, dije. La transacción no autorizada ha sido cancelada. Los controles internos se mantuvieron. Ok, Marcos dijo, ¿y el liderazgo? Todavía tengo mi persona clave en su lugar, miré al presidente. Me dio un asentimiento apenas perceptible. Por el momento, dije. Pero, Marcos, vamos a tener que actualizar la lista de firmantes inmediatamente. Javier soltó un suspiro, pensando que estaba a salvo. Está bien, dijo Marcos. ¿Quién necesita ser añadido? Miré a Javier directamente a los ojos. Nadie necesita ser añadido, dije, pero alguien necesita ser eliminado. La sonrisa de Javier se desvaneció. El presidente del banco esperará tu llamada, dije a Javier, mi voz haciendo eco de la profecía del prompt ahora, pero estaba hablando al teléfono. Marcos, le paso el teléfono al presidente. Tiene una actualización sobre el puesto de CEO. Entendido, dijo Marcos. Esperaré. Deslicé el teléfono hacia el presidente. Javier se puso de pie. Elena, no puedes sentarte, hijo, le ladró el presidente. Se acabó. Javier se desplomó, derrotado. El cohete había explotado en la plataforma. Cogí mi cuaderno. Cogí mi bolso. ¿A dónde vas?, preguntó Ricardo, su voz temblando. Sabía que era el siguiente. Me voy a terminar mi almuerzo, dije. Y luego redactaré mi carta de renuncia. ¿Renuncia? El presidente levantó la vista, alarmado. Elena, espera. Te necesitamos. Si te vas, el convenio requiere un director financiero competente. Me quedaré 2 semanas para hacer la transición de las cuentas, dije. No dejaré que la empresa fracase. Me importan demasiado las personas aquí. Pero ya no trabajaré para esta junta. Miré la pantalla, a la diapositiva del cohete todavía proyectada en la pared. Querías recortar la grasa, dije a la sala. Yo solo te estoy ayudando. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas. Pasé por las paredes de cristal, por los escritorios de concepto abierto, por la terrible máquina de café. Salí del edificio y entré en el brillante sol de Madrid. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Fernando. El café está caliente. El escritorio está listo. Vuelve a casa. Escribí de vuelta. De camino. Llamé a un taxi. Al subir, miré hacia atrás, al edificio West Tower. Imaginé a Javier arriba intentando explicarle a un banquero por qué ya no podía tocar el dinero. Conoce tu lugar, había dicho. Sonreí, viendo el edificio desvanecerse en la distancia. Sabía mi lugar. Estaba donde demonios quería estar. Muchas gracias por ver, astutos seniors. Suscríbete para mantener la cafetera de la venganza en funcionamiento. Tus excolegas no sabrán lo que los golpeó.